Gracias por acordar. Aquí vamos con un corto. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Y es que vamos a hacer la justicia y los derechos. Así se llama el capítulo, ¿sí? Y eso está escrito por... Bueno, yo quiero que partamos y que encontremos algo fundamental. Y es que si vamos a la lectura, les agradezco que la tengan ahí a la mano. ¿Dónde está? No la tengan ahí a la mano. Y que empecemos desde el principio. Sí, como que revisémoslo bien desde el principio, así como para tener un acercamiento bastante específico. Entonces, la lectura empieza con Rawls, con Dworkin diciendo: confío en que no sea necesario describir muy detalladamente la famosa idea de la posición original de John Rawls. Rawls imagina un grupo de hombres y mujeres que se reúnen para establecer un contrato social. Hasta aquí, la cosa se parece a los convenios imaginarios de las teorías clásicas del contrato social. Sin embargo, la posición original difiere de ellos en su descripción de las partes, que en este caso son hombres y mujeres, de gustos, talentos, ambiciones y convicciones comunes, pero cada uno pasa por una ignorancia temporal de sus rasgos, de su propia personalidad, y debe dar su asentimiento a un contrato antes de recuperar conocimiento de sí. Entonces, con lo que empieza Dworkin es hablándonos un poco sobre la teoría de Rawls. Y aquí yo quiero saber si se las han explicado como detalle por detalle o si no, o si me imagino que sí, ¿cierto? Se las he explicado. ¿No han explicado? Ok. Bueno, entonces, ¿qué sucede en la teoría de Rawls? Entonces, lo primero, antes de empezar eso, es hablar de Rawls. Entonces, Rawls es un teórico de la justicia, siglo XX, XXI más o menos, y él lo que hace es buscar hacer una crítica que sea clara y que sea fuerte en contra del utilitarismo. Entonces, antes de cualquier cosa, aquí nos estamos ubicando, como les dije en un principio, en teoría de la justicia. Entonces, si estamos en teoría de la justicia, eso significa que vamos a hablar pues, necesariamente de justicia. Y ya hemos hablado y ya hemos visto un poquito diferentes posturas que pueden existir frente a lo que es la justicia. Ya habíamos visto un poquito de justicia distributiva, habíamos visto justicia conmutativa, vimos Aristóteles, vimos como ciertas concepciones frente al ideal de justicia y nos dimos cuenta de que es un ideal moral muy complicado porque todo el mundo tiene una idea de lo que es la justicia, pero nadie sabe expresarla concretamente. Lo que para mí es justo, para el otro no necesariamente lo es. Cosas así por el estilo. Entonces, el utilitarismo es esta corriente moral según la cual lo que es justo es lo que traiga el mayor beneficio a la totalidad de las personas que puedan ser beneficiadas. Y generalmente lo ponen en términos de felicidad. Si ustedes dicen, entre más gente esté feliz, más justas son las decisiones. Y uno diría, bueno, pues eso es interesante, como que puede ser curioso, pero el utilitarismo tiene muchos problemas y es que inherentemente pues supeditan la teoría de la justicia, supeditan lo justo a términos económicos y eso puede ser bastante complicado porque eso puede terminar justificando muchas cosas difíciles de justificar, entre ellas por ejemplo la esclavitud. Entonces, Rawls lo que dice es que el utilitarismo es un problema. ¿Sí? Entonces, el utilitarismo sí, como que es un cierto tipo de razonamiento, pero entonces lo que yo quiero que entiendan desde un principio y lo que plantea también Durkheim en la lectura es que Rawls no simplemente quiere elaborar una teoría de la justicia. O bueno, cuando la elabora, lo que hace Rawls es elaborar una teoría de la justicia desde la misma psicología. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que Rawls primero intenta ofrecer una serie de características sobre el ser humano para lograr elaborar una teoría de la justicia. Entonces, obviamente no es como que Rawls sea psicólogo, definitivamente no. Pero eso sí implica que lo que él tiene como propósito es algo muy similar a lo que hace Kant, que es determinar básicamente cuáles son esas estructuras esenciales, en el caso de Rawls, de la moralidad. Entonces Rawls se pregunta primero, ¿cómo son posibles los juicios morales? ¿Sí? Él quiere saber, y los juicios morales entendidos como juicios de lo justo, de lo justo, lo justo de lo injusto, ¿cierto? Entonces, para Rawls, lo que hay de pregunta siempre es eso, es cómo determinamos y qué es lo que nos lleva a determinar si algo es justo o injusto.
Y en ese sentido, lo que Rawls quiere saber es qué es eso que todos los seres humanos compartimos que nos permiten hacer esos juicios sobre la justicia. Entonces, eso es una referencia a la capacidad moral. Entonces, Rawls se pregunta primero por esa capacidad moral. Él quiere saber en qué consiste esa capacidad moral, porque al final del día todos tenemos la capacidad de hacer juicios morales, ¿cierto? O sea, todos podemos decir, esto a mí me parece justo, eso a mí me parece injusto. Obviamente, el contenido de lo que consideramos justo e injusto varía de persona en persona. Digamos, para mí es perfectamente justo que las mujeres puedan abortar, pero puede que para mis papás, por ejemplo, no lo es, porque ellos tienen unas convicciones completamente distintas a las mías. Convicciones, obviamente, de naturaleza religiosa, pero ¿en qué se parece mi postura con la de ellos? Que estamos determinando si algo es justo o injusto. El contenido de ese concepto de justicia no nos interesa de momento, ¿sí? Lo que sí nos interesa saber es, bueno, ¿qué es lo que nos permite hacer esa clase de juicios? Eso es lo que hace Rawls. Rawls dice, esos juicios morales son posibles y la manera en que él propone que son posibles y la manera y más que no solamente son posibles y la forma en que él quiere saber cuáles son, en qué consiste esa capacidad moral, él lo que hace es que nos retrotrae a la idea de una posición original. Entonces, el cuento de Rawls es el siguiente. Él dice, bueno, tú me estás preguntando a mí sobre la justicia. ¿Tú quieres saber qué es la justicia? Listo. Entonces te voy a poner un caso hipotético, un contrato hipotético. Resulta, pasa y acontece que un día todos los que estamos aquí reunidos somos una sociedad cerrada. ¿Sí? Somos nosotros 9 y nadie más. Y un día, por arte de magia, olvidamos quiénes somos. Lo olvidamos por completo. Y en ese sentido tenemos un velo de ignorancia. No sabemos que estudiamos derecho. No sabemos que yo soy un hombre y que Claudia es una mujer. No sabemos que, no sé, digamos, yo soy blanco y una persona aquí es negra. No sabemos nada de eso. Lo podemos apreciar, ¿sí? Podemos desde pronto apreciarlo, podemos darnos cuenta de que hay diferencias de pronto físicas entre nosotros, pero en realidad no sabemos eso qué implica. Sí, simplemente sabemos que somos aparentemente diferentes, pero que en este contexto no sabemos esas diferencias cómo nos afectan. ¿Sí? Partimos de la base de que somos exactamente iguales. Entonces lo que dice Rawls es que si llegase a suceder eso y las personas tuviesen que encontrar formas de hacer justicia y tuviesen que firmar un contrato para vivir en sociedad, Rawls dice que inevitablemente llegaríamos a dos principios. El principio de libertades o de distribución de igual número de esquemas de libertades para todos. Y el segundo principio, el principio de diferencia. Entonces, Rawls elabora eso diciendo, hay un principio de libertades que consiste en que todos debemos disfrutar del mismo esquema de libertades, del mismo esquema extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás. Es decir, entonces lo primero que vamos a hacer es hacer una lista, vamos a hacer un checklist sobre las diferentes libertades que podemos adquirir. Entonces vamos a decir, hay libertad de cultos, hay libertad de pensamiento, hay libertad de circulación, hay libertad de trabajo, hay libertad de autodeterminación, hay libre desarrollo de la personalidad. Entonces, ¿qué decimos? Decimos, todos tenemos este mismo esquema de libertades. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, podríamos decir, y esto obviamente ya no es un caso, pero podríamos preguntarnos, ¿será que la propiedad privada entraría en ese esquema de libertades? No sabemos. Puede que sí, puede que no. Uno podría partir del hecho de que sí. No creería que pues todos tenemos la capacidad de convenir que es natural que exista propiedad y que las personas seamos dueñas de cosas en específico, pero puede que no. En ese sentido, lo importante es que todas esas libertades que tenemos acá las podamos tener todos, sin que eso le quite libertades a los unos o a los otros. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no tiene
mucho sentido desde la perspectiva de Rawls que se permita la esclavitud. Porque si yo digo que las personas son libres, pero también estoy permitiendo que se esclavicen, pues entonces yo estaría diciendo que las personas pueden renunciar a su esquema de libertades. Entonces, técnicamente no tendría mucho sentido que la esclavitud hiciese, o sea, que la capacidad de volverse esclavo hiciese parte de ese esquema de libertades, porque implicaría necesariamente sacrificar las libertades propias. ¿Sí? Entonces, lo importante es que esas libertades básicas deben ser compatibles con el resto de libertades de los demás. Y el segundo principio es el principio de diferencia. Entonces, el principio de diferencia que nos dicen, como estamos aquí todos juntos y nos damos cuenta de que somos diferentes, pero no sabemos cómo nos afectan, pues si dialogamos lo suficiente nos vamos a dar cuenta de que inevitablemente la naturaleza es desigual, ¿sí? A mí me hizo hombre, a Isabela la hizo mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Hay naturalezas, hay desigualdades que son inherentes y que no son propias a partir del momento en el que nacimos. La diferencia es cómo eso se traslada en los términos sociales, ¿sí? Porque la discriminación, por ejemplo, hacia las mujeres no tiene una raíz netamente biológica, sino que tiene una raíz social. De que nos hemos dado cuenta de que los hombres y las mujeres son diferentes y que esas diferencias que hemos encontrado en las mujeres parecen ser justificación para discriminarlas activamente y sistemáticamente. Entonces, ¿qué va a decir Rawls? Rawls va a decir, si estas personas se ponen a dialogar, y aquí surge otro concepto que es supremamente importante en la teoría de Rawls, que es el equilibrio reflexivo. Esas personas que se sientan a hablar en esas condiciones necesariamente tienen que reflexionar y tienen que hacer uso de su razón. Y por medio de la razón es que van a llegar al principio de libertades y al principio de diferencia. ¿Sí? Entonces, una vez ya han llegado a ese principio de libertades, pues van a decir, bueno, es inevitable que las desigualdades económicas y sociales vayan a surgir. Pero entonces, esas desigualdades deberán ser conformadas de tal forma que se espere que las desigualdades sean razonablemente ventajosas para todos y B, se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos. ¿Eso qué significa? Significa que conforme al principio de diferencia, cuando surjan las desigualdades sociales y las desigualdades económicas, si van a surgir desigualdades que sea con el propósito de darle ventaja a todos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un intento de hacer algo así, porque recuerden que esta teoría es netamente ideal. Entonces, en la medida en que esta teoría de la justicia es netamente ideal, pues eso implica que podemos utilizarla para criticar o para analizar decisiones que se han tomado frente a la justicia en nuestra contemporaneidad. Por ejemplo, en el caso de los programas del gobierno, que son ayudas positivas, como por ejemplo Servilo Paga, como por ejemplo Generación E, como por ejemplo Ayudas en Acción, el CISBEN, todas esas diferentes instituciones como de ayuda tienen un propósito específico. Y es decir, bueno, existen unas desventajas que son inherentes a las personas que nacen en esas condiciones. Y por tanto, lo que vamos a hacer como gobierno es intentar saldarlas y le vamos a dar unas ayudas para que esas desigualdades no sean tan notorias. Entonces, eso es un ejemplo en el cual Rawls diría, bueno, esa decisión es conforme a ese principio de diferencia. Entonces, Rawls, ¿qué diría? Él diría, mira, el día que surja una desigualdad en la sociedad, que esa desigualdad nos beneficia a todos. Entonces, por ejemplo, si nos damos cuenta de que una persona es mejor o no tiene más capacidades o más facultades para, o bueno, más bien hablemos de grupos sociales. Si nos damos cuenta de que un grupo social en específico tiene más capacidades para hacer una determinada acción, por ejemplo, digamos que las personas blancas son bastante buenas a la hora de, no sé, bailar salsa. Entonces, como todas las personas blancas son mejores que el resto de las personas para bailar salsa, pues entonces lo lógico es que estas personas le enseñen a los demás a bailar salsa. ¿Sí? Ese es el propósito del principio de diferencia. Te dice, si va a surgir una desigualdad, que esa desigualdad se adecue y se transforme en tal medida en que nos beneficie absolutamente a todos. Entonces, desigualdades económicas, también puede suceder eso. Digamos, nos damos cuenta de que una persona en específico empieza a adquirir o a amasar mucha más riqueza que el resto.
ahí empieza a surgir una diferencia económica. ¿Qué deberíamos hacer? Redistribuirla, ¿sí? Porque entonces si esa persona está ganando de más, pues esa persona no le va a alcanzar la vía para gastarse la plata. Entonces lo lógico es que se comparta la plata porque si esa persona empieza a amasar riqueza a unos niveles tan exagerados, pues no es ventajoso para todos porque inevitablemente le estará quitando riqueza a adquirir a los demás, por ejemplo. Entonces, así es como opera el principio de diferencia. Y el segundo elemento del principio de diferencia, que es que si las desigualdades económicas van a surgir, pues entonces que esas desigualdades se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos. Es decir, que sí o sí debemos darle los medios a las personas para que incluso con sus desigualdades económicas y sociales puedan acceder a empleos y cargos que les permitan solventar su forma de vivir. Entonces, ¿qué dice Rawls? Rawls dice, mira, si nos volvemos y todos nos volvemos ignorantes por un tiempo, estamos en la posición original y bajo el pelo de la ignorancia, necesariamente, dice Rawls, vamos a llegar a esos dos principios, al principio de libertades y al principio de diferencia. Esa es la teoría de Rawls a grosso modo. Sí, a muy grandes rasgos, muy simplificado. Pero entonces, cuando vamos a la lectura, como recuerden que estábamos viendo a Dworkin, Dworkin encuentra un problema. Y es que Dworkin, así a muy grandes rasgos, Dworkin dice, o bueno, ¿cuál es el problema de Dworkin? Lo podemos ver desde diferentes posturas. Existe una pregunta esencial que se hace Dworkin y es, ¿existe una manera de llegar a los dos principios de manera más directa? Esa es una de las preguntas que empieza a articular el texto. Y la otra pregunta que sirve para articular el texto es, ¿cuál es la necesidad de la posición original? Sí, porque eso está articulado con la primera pregunta, porque es que en Rawls la posición original es necesaria para llegar a esos dos principios. Dworkin se pregunta, ¿es verdaderamente esto necesario? Porque al final del día, ¿qué es lo que hace Rawls? Rawls Rawls parte del hecho de que la posición original, Rawls parte del hecho de que en la posición original se llegaría a esos principios. Y por tanto, esos principios son los más lógicos y son los que se deben utilizar. Entonces, Dworkin se dice, sí, eso de Rawls está muy bonito y todo, pero pues al final del día él no me termina de justificar por qué llegamos a este punto. Sí, como que él no termina de explicar muy bien por qué llegamos a eso. Entonces Dworkin empieza a decirse, y ahí es donde él empieza a hablar de un concepto que es esencial dentro de la lectura, y es la idea de interés antecedente. Es interés antecedente, ¿a qué le suena? Isabela, ¿a qué te suena? No importa que me hayan leído, la idea es que con las meras palabras se haga una idea. ¿Ni idea? A ver, Laura, ¿qué se te ocurre? La verdad no sé, o sea, guiándome por las palabras antecedentes, algo que ocurre pues, como la palabra lo dice antes, pues de un suceso en específico que se escriba. Muy bien, Y el interés como, no sé, como la duda o la curiosidad ante algo. okay, muy bien. Resulta que Dworkin parte desde el hecho de que hay un punto en el cual están en la posición original, ¿cierto? Y en esa posición original convienen esos dos principios, ¿sí? Como que se llega a ambos principios, al principio de libertades y al principio de diferencia. Y entonces lo que hace Dworkin en la lectura es decirte, mira,
de aquí en adelante, si llegamos a este punto, mm, estas personas que llegaron a esos principios y convinieron esos principios están en condiciones diferentes, ¿sí? Entonces las personas siempre tienen intereses, ¿sí? Pero en este caso, según Dworkin, en la posición original, esos intereses ni siquiera existen, porque como ellos no saben cómo van a afectar las diferencias, pues entonces a ellos lo único que les interesa es que independientemente de la situación en la cual ellos estén, independientemente de si en la sociedad que ellos van a habitar ser mujer es un beneficio o una desventaja, lo importante es que ellos van a convenir principios, esos dos principios, que son sumamente generales, que permiten que independientemente de cualquier diferencia que tengas, vas a tener asegurado que las desigualdades sean razonablemente ventajosas para todos, vas a tener asegurado tu esquema de libertades, y vas a tener asegurados trabajos a los cuales puedes acceder. Eso es lo que nos dice Dworkin al final del día, que entonces, Rawls al final del día, que entonces esas personas van a tener la tranquilidad de que el día de mañana, cuando se les levante el velo, van a vivir en una sociedad que es sumamente justa, porque llegaron a esas conclusiones y se supone que ellos escogieron los principios que más les parecían útiles, independientemente del tipo de diferencia que tuvieran. Pero ¿qué dice Dworkin? Dworkin dice, pero yo cómo hago para imponerle a las personas que en este punto uno tomaron esas decisiones y que después están en sociedad? ¿Yo cómo hago para exigirles que igual respeten? Y por un ejemplo, él dice, imagínense que estamos jugando una partida de póker. Y en la partida de póker nos damos cuenta de que nos falta un as. Y al faltar el as, yo le digo a Claudia, que está jugando conmigo, y yo le digo, ve, Clau, pues como nos faltaba ese as, yo creo que es mejor que anulemos la partida y lo vamos a empezar. Entonces Claudia me va a decir, no, mira, no estoy de acuerdo. Porque resulta que Claudia estaba a punto de ganar. Entonces, como estaba a punto de ganar, pues allá no le beneficia cancelar la partida, ¿sí? Pero si Claudia estuviese a punto de perder, diría, uy, sí, de una, tienes toda la razón. Volvamos a empezar la partida, porque no es justo, ¿sí? Entonces, Dworkin dice, en ese caso, si en el momento inicial, si en el momento en que yo hubiese hablado con Claudia, yo le hubiese dicho a Claudia, ve, si de pronto falta una carta, volvemos a empezar. En ese caso, que desde el principio acordamos eso, uno podría decir, sí, listo, está bien. Como en principio deberíamos respetar el acuerdo que hicimos, ¿no? Pero de todas formas, si Claudia está a punto de ganar, uno cómo garantiza que ella respete la decisión. Y además con otro ejemplo, que me parece un poquito más fácil de entender. Imagínense que yo les voy a vender este libro. Entonces yo se lo voy a vender, y yo le digo a Laura, Laura, te lo vendo por 40.000 pesos. Y ella me dice, sí, listo, dale, dame unos días, ahorita después, como que reúno la plata y después te lo compro. Pasa el martes y resulta que el autor de ese libro se volvió famosísimo y el libro se valorizó tanto que ya no cuesta 40.000 pesos, sino que cuesta 800.000 pesos. Yo le podría exigir a Laura, me podría exigir a mí que yo igual se lo vendiera a 40.000 pesos. En principio no diría sí, pues eso fue lo que acordamos. Pero si no me pagaste y ella me está ofreciendo 800.000 pesos, pues, pues yo, ¿por qué te lo voy a vender a 40.000? Eso es lo que dice Dworkin. Él dice como al final del día, esas perspectivas son como un poco difíciles de mantener porque de alguna u otra manera es difícil exigir a las personas que se ciñan a algo que aceptó en condiciones completamente diferentes. Entonces lo que dice Dworkin es que en este interludio entre la posición inicial y la posición en sociedad pueden suceder muchas cosas. Y en ese sentido, esas cosas que sucedan podría llevar a que incluso ese interés antecedente cambie. ¿Me siguen hasta aquí? Listo. Entonces, se cree que el argumento de Rawls hace referencia a que la incertidumbre limita el alcance en el que puede operar el propio interés. Entonces resulta que sí o sí para Rawls el concepto de interés es necesario. Porque, ¿qué es lo que nos lleva a tomar decisiones? Según todo esto, pues nuestros intereses. Y si está en mi mejor interés hacer estos principios, pues se haría.
pero de cambiar las condiciones, y si cambia esto, pues es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que sigue proponiendo Rawls? Él dice como lo que nos damos cuenta, según su como idea mental, según su esquema, según su juego mental, es que las personas van a escoger principios conservadores. Sí, eso es otro concepto. Las personas van a escoger principios conservadores a la hora de realizar este ejercicio de llegar a los principios a los principios justos. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿qué es lo que se les está pidiendo a ellos? Como ellos no saben cuáles van a ser sus intereses, se presume que en realidad lo que se está haciendo, lo que realmente está haciendo Rawls, es cambiar por completo la forma en que las personas piensan sus intereses. Porque entonces, si yo no sé qué está en mi mejor interés, pues yo no puedo actuar conforme al interés. Porque no sé qué es lo que, qué es lo que más me va a beneficiar. Entonces, yo voy a llegar sí o sí a unos principios que independientemente de cuáles sean mis intereses eventualmente, yo pueda cumplir mis intereses y yo me vea favorecido por esos principios. Los principios entonces son conservadores porque buscan conservar una cierta condición, buscan mantener los intereses y buscan que independientemente de cuáles intereses tengan los unos o los otros, esos intereses puedan seguir funcionando. Pero entonces, aquí hay un pedazo que es bastante difícil de leer. Quiero que revisemos. No sé si María del Mar me podría ayudar leyendo desde si principios más conservadores. Sara, ¿me podría ayudar? Si principios menos conservadores, como los que favorecen a determinados individuos, han de ser excluidos por obviamente injustos. Entonces el argumento en favor de los principios conservadores es correcto desde el comienzo, sobre la sola base de su evidente equidad. En ese caso, ni la posición original, ni ninguna de las consideraciones de interés propio que ésta tiende a mostrar desempeñan papel alguno en el argumento. Pero si no se pueden excluir por anticipado, por evidentemente injustos, los principios menos conservadores, entonces la imposición de ignorancia a los hombres de Rawls, de manera que prefieran los principios más conservadores. No se puede explicar simplemente como una exclusión de las opciones evidentemente injustas. Y puesto que esto afecta al interés propio antecedente de esos hombres, el argumento de que la posición original demuestra el interés propio antecedente de los hombres actuales debe fallar. El mismo dilema, por cierto, se puede plantear para cada rasgo de dos principios. Listo. Ese pedacito es difícil de leer, ¿cierto? Es como confuso porque hay muchos conceptos raros ahí de por medio. Listo. Todo lo que yo les quiero proponer es que hagamos una revisión de ese fragmento para que entendamos, ya con lo que les expliqué antes, para que podamos entender bien ese fragmento. Entonces, ¿qué es lo que dice Rawls? ¿No? Hay otros conceptos que tenemos que entender entonces para poder seguir con este tema. El primero, ya habíamos quedado en que sabemos, por ejemplo, que existen principios, ¿sí? Existen principios conservadores, existen principios menos conservadores, ¿sí? Entonces hay principios menos conservadores y hay principios más conservadores. Los principios más conservadores, evidentemente, son el principio de libertades y el principio de diferencia, ¿sí? Pero hay otros principios a los que se podría llegar a discutir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un principio no conservador, ¿cuál sería? Sería decir, todas las personas que se parezcan a Claudia recibirán un salario universal, ¿sí? Entonces, ese principio no es conservador, porque al final del día, y además no solamente no es conservador, sino que es evidentemente injusto. ¿Qué dice Rawls? Rawls dice, mira, estos dos principios que yo les propongo son evidentemente equitativos. ¿Por qué? Porque al final del día no importa cuáles sean mis diferencias en esa sociedad a la cual yo voy a llegar.
porque pues en realidad voy a recibir los mismos beneficios. No va a tener ninguna clase de ventaja sobre el resto de personas. Pero ¿qué es lo que dice Rawls? Rawls dice, perdón, ¿qué es lo que dice Dworkin? Dworkin dice, mira, pero entonces, ¿para qué necesitas la posición original? Eso es lo que le critica directamente Dworkin a Rawls. ¿Y se acuerdan que era la pregunta base? Que era preguntarse, ¿existe una manera de llegar a los dos principios de manera más directa? Porque es que en la teoría de Rawls, primero es necesario tener esa posición original y además un equilibrio reflexivo para poder llegar a estos dos principios. Pero entonces, Dworkin dice, ve, pero si esos dos principios son tan evidentemente equitativos, pues ¿para qué necesitas que las personas no conozcan de sus condiciones? Si son tan evidentemente equitativos, pues lo más lógico es que incluso yo sabiendo mis condiciones, incluso yo sabiendo mis beneficios, incluso yo sabiendo mis diferencias, igual voy a preferir esos principios sobre los de los demás, porque pues si son tan evidentemente equitativos, pues es lo lógico. Entonces, ni la posición original, ni, ni las consideraciones de interés propio juegan un papel en ese argumento. Porque si los principios son tan equitativos, no necesitaríamos ni de posición original, ni de consideraciones de interés propio, porque llegaríamos a ellos simplemente con nuestros propios intereses, porque si nos benefician a todos, pues como que al final del día da lo mismo. Entonces, lo que dice Rawls, lo que dice Dworkin, es que en realidad esos principios menos conservadores no se pueden rechazar por anticipado, porque es que no son evidentemente injustos. ¿Por qué no son evidentemente injustos? Porque al final del día no sabemos cómo pueden afectarnos nuestras propias decisiones y no sabemos cómo pueden afectarnos esas diferencias a las cuales podemos llegar. Entonces, este texto, este pedazo, ¿qué nos transmite? Nos dice primero, podríamos en realidad llegar a los dos principios de una manera más directa. Podríamos simplemente poner de lado nuestros intereses por un instante para encontrar principios que sean equitativos y que nos beneficien a todos. Eso dice Dworkin, ¿sí? Porque al final del día ni la posición original ni consideraciones sobre el interés propio sirven para llegar a los principios. Pero después, ¿qué nos dice? Después nos dice como realmente es que, y ahí es donde Dworkin nos cambia la pregunta. Y Dworkin nos dice, vení, pero entonces eso significa algo. Y yo lo que quiero saber es, ¿para qué me sirve la posición original? Eso es lo que se pregunta Dworkin. Porque si se da cuenta de que de alguna u otra manera es posible llegar a los mismos principios por otras vías que no impliquen la posición original, pues entonces, ¿para qué me sirve eso? Entonces Dworkin no queda contento con mostrar que efectivamente no es del todo necesario. Sino que se sigue preguntando como, bueno, pero es que entonces, ¿para qué sirve la posición original? Y ahí es donde Dworkin pasa a la segunda parte del texto, y es que dice, la posición original sirve para, o nos favorece, el equilibrio reflexivo, que en realidad es por medio de ese equilibrio que llegamos a los principios. Entonces, Dworkin, ¿qué se está preguntando? Dworkin dice, ¿cómo llegamos a los principios? Y entonces, una primera respuesta es por medio de la posición original. Y nos damos cuenta de que no, errada. De que en realidad no llegamos a los principios por medio de la posición original porque en realidad no la necesitamos. Entonces, esto no tiene sentido. Y entonces después dice, ¿cómo llegamos a los principios? Pues en realidad llegamos a los principios por medio del equilibrio reflexivo. ¿Sí? Y ahí le damos un lugar a la posición original. ¿Por qué? Porque según Dworkin, según Rawls, el equilibrio reflexivo
es favorecido por la posición original. ¿Por qué? Y bueno, antes de eso, ¿qué es el equilibrio reflexivo? Entonces, concepto, equilibrio reflexivo. Entonces, el equilibrio reflexivo es, según Rawls, esta capacidad que tenemos para encontrar puntos medios entre nuestros juicios. ¿Sí? Para encontrar, para realizar juicios morales que sean justos al final del día. Porque un juicio que se ha hecho por medio de equilibrio reflexivo, un juicio que sea equilibrado reflexivamente, necesariamente va a ser justo. ¿Sí? Porque va a ser equitativo. Entonces, Dworkin dice, la importancia de la posición original es que al parecer, porque recuerden, la estructura de este texto es que Dworkin está intentando entender a Rawls y está intentando comprender cómo es que Rawls llega e incluye ese concepto de posición original y de equilibrio reflexivo. Eso es lo que se está preguntando Dworkin a lo largo del texto. Es, ¿de qué me sirve esa posición original? ¿De qué me sirve ese equilibrio reflexivo? No hay otra forma de llegar a esos dos principios, porque fíjense, dentro del texto directamente, Dworkin nunca dice que esos principios no sean buenos o son, no, nunca dice que son buenos o son malos. Simplemente se pregunta como ven, y pues si son tan buenos, no podemos llegar a ellos de otra manera. Y entonces, no sabemos, porque lo que está haciendo, y lo que vemos acá, es que la pregunta que nos sistematiza todo el texto es, ¿existe una manera de llegar a los dos principios de manera más directa? Entonces, Dworkin primero analiza la teoría de Rawls y dice, no porque es necesaria la posición original. Sí, porque ¿qué pasa? O sea, es posición original, influenciada por equilibrio reflexivo, nos lleva a los principios. Eso es lo primero que muestra Dworkin, que es necesaria la posición original para llegar a los dos principios. Pero se da cuenta de que en realidad eso no es cierto. Se da cuenta de que en realidad sí es posible llegar a los principios simplemente apartando los intereses. Entonces dice como listo. Al parecer sí es posible llegar de manera más directa a los principios, pero entonces, ¿por qué es tan importante la posición original? Pues listo. Resulta que volvemos a la pregunta. ¿Existe una manera de llegar a los principios de manera más directa? No, porque es necesario el equilibrio reflexivo. Y la posición original favorece el equilibrio reflexivo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? Igual la idea es que cuando lo lean, como que de pronto esto ya les cobra mucho más sentido. Pero yo creo que... Carlos, Dime. qué pena. Yo te iba Tranquila. a preguntar, o sea, tú nos estás diciendo que, em, bueno, o sea, que una manera de llegar como a los dos principios, según Dworkin, o sea, no necesariamente tiene que ser el equilibrio reflexivo, ¿no? Porque, o sea, este se complementa con la posición original. Es lo que te entiendo, o sea, No, todavía no hemos llegado al equilibrio reflexivo. Pero es una buena pregunta. Lo que yo les estoy diciendo es que en un primer momento parece que la única manera de llegar a los principios es por medio de la posición original. Y Dworkin se da cuenta de que realmente no es necesario. Pero entonces ahí Dworkin se pregunta, pero bueno, entonces ¿para qué sirve la posición original? Y Dworkin dice, puede ser que sirva por el equilibrio reflexivo. Y necesariamente a esos principios solo se puede llegar por medio del equilibrio reflexivo. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿O no? sí, sí, ahora sí. Listo. Entonces, eso es lo que se pregunta. Ese equilibrio reflexivo es supremamente importante porque es lo que nos lleva a los principios. Pero entonces ahí surge el concepto, nuevamente, de equilibrio, y es que no solamente en eso, no solamente se trata de encontrar puntos medios entre nuestros juicios, sino que también se trata de que el equilibrio reflexivo supone que tenemos intuiciones que nos indican que los procesos, que tenemos intuiciones en general. Y esas intuiciones son de dos clases. Primero, los procesos convencionales son justos.
los procesos no convencionales son injustos. ¿Qué implica esto? El equilibrio reflexivo parte del hecho que tenemos intuiciones frente a la moralidad. ¿Sí? No olvidemos que estaba haciendo Rawls. Rawls estaba haciendo una teoría psicologista de la justicia. Y nos estaba diciendo, en nuestra cabeza está la capacidad de determinar qué es lo justo y qué es lo injusto. Y para hacer esas determinaciones necesitamos de algo llamado equilibrio reflexivo. Todos tenemos la capacidad de hacer equilibrios reflexivos, pero necesariamente para encontrar equilibrio necesitamos dos puntos, ¿sí? O sea, necesitamos tener dos extremos para encontrar el punto medio entre ellos. Entonces, esos extremos son intuiciones, son intuitivos. Y lo que supone Rawls es que para nosotros es intuitivo que los procesos convencionales son justos. Por ejemplo, el caso de él. ¿Sí? Su caso es plenamente convencional porque se supone que es en diálogo entre las personas que se llegan a esos principios. Y para Rawls también es intuitivo pensar que, por ejemplo, la esclavitud es injusta. ¿Qué pasa? Que es que entonces resulta necesario que para el equilibrio la filosofía moral debe proporcionar una estructura de principios que fundamente esas convicciones inmediatas. Entonces, a ver, recapitulemos. Resulta necesario. De un momentico, por favor. Laura, Laura. Dime. Entonces, para llegar al equilibrio reflexivo, debemos pasar primero por una posición original, ¿sí o sí? Sí, eso fue lo que entendí, o sea que son complementarias. Mm, o sea que no hay forma de obviar la posición original. Exacto. O sea, pues yo creí que él iba a decir algo diferente porque se supone que Dworkin, eso es como la crítica que le hace a Rawls, pero creo que sí se llegó como a esa conclusión, como que sí son complementarias, entonces. Mm. Entonces, lo que hizo Working fue complementar la teoría del Rawls. Sí, sí, sí. Gracias, Laura. Dale.
Listo. Bueno, entonces, estamos aquí entendiendo el concepto de equilibrio reflexivo. Entonces, el equilibrio es una técnica, ¿sí? Es una forma de hacer juicios y encontrar juicios. Pero entonces, para hacer juicios necesariamente necesitamos tener intuiciones, ¿sí? Eso es de lo que parte Rawls, diciendo, o bueno, eso es lo que dice Dworkin frente a Rawls. Para el equilibrio reflexivo es necesario que hayan intuiciones sobre lo justo y sobre lo injusto. Y en ese sentido, para que esas intuiciones sobre lo justo y sobre lo injusto tengan sentido, es necesario que tengamos una técnica para encontrar equilibrio y para saber precisamente cómo llegar a lo que es justo y a lo que es injusto. Y en ese sentido, la filosofía moral debe proporcionar una estructura de principios que fundamente esas convicciones inmediatas. Es decir, no olvidemos que lo que está haciendo Rawls es una teoría psicologista del ser humano, psicologista de la justicia. Entonces nos está diciendo, nosotros tenemos convicciones o intuiciones frente a lo justo y a lo injusto. Esta era la filosofía moral, encontrar una estructura de principios que permita y que fundamente esas convicciones y esas intuiciones inmediatas. Entonces, un ejemplo de esas intuiciones inmediatas son es que los procesos convencionales son justos. Partimos del hecho de que porque hay democracia, hay justicia, ¿sí? Porque llegamos entre todos a una misma decisión, porque convenimos en una decisión, esa decisión es mucho más justa que la simple imposición de la decisión. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Rawls? Nos dice, la filosofía moral debe proporcionar una estructura de principios que fundamente esas convicciones inmediatas. Es decir, la filosofía moral debe crear, o al menos debe ya sea crear o descubrir, una estructura que explique y que fundamente esas convicciones inmediatas. Entonces, ¿eso cómo se ve? Pues resulta que hay dos objetivos en la constitución de esas convicciones inmediatas. Primero, esa estructura debe explicar convicciones demostrando los supuestos subyacentes y debe proporcionar una guía en aquellos casos respecto de los cuales no tenemos convicciones o no son fiables. Entonces, resulta que lo que está haciendo Rawls es contarnos básicamente cómo funciona nuestra capacidad de hacer juicios morales. Entonces resulta que un día estamos aquí en sociedad tranquilos y ese día en sociedad sucede algo. Entonces, este cuadrado sucede. Y entonces este individuo va a tener una respuesta, va a tener una convicción y va a ver ese cuadrado y hay diferentes cosas que pueden pasar. Primero, le puede parecer justo. Segundo, le puede parecer injusto. O tercero, puede que no sepa. En este caso del cuadrado, pues es más probable que no sepa. No sabemos qué significa, no sabemos si el cuadrado es justo o no. No da igual. Pero entonces, ¿qué si nos dice Rawls? Un ejemplo mucho más concreto. Si un día vamos por la calle y vemos que hay una persona que le está pegando a otra persona, inmediatamente decimos, uff, eso no es justo. Sí, como que no tiene sentido. Pero si, por ejemplo, un día vamos por la calle y nos encontramos que estamos ante la misma escena, hay una persona pegando a la otra persona, pero resulta que una de ellas está vestida de policía. ¿Será justo? ¿Será injusto? Tenemos esa capacidad, tenemos esas convicciones. Y, por ejemplo, puede que para mí sea justo, como puede que para otra persona sea injusto. ¿Sí? Una persona va a decir, no, veo, o sea, es que es súper injusto que los policías le peguen a las personas en la calle porque los policías tienen el monopolio de la fuerza. Entonces no tiene ningún sentido. Mientras otra persona va a decir, pues no, pero es que si le está pegando es por algo. Entonces está en todo su derecho de pegarle y es completamente justo que le pegue porque entonces porque está haciendo algo malo. ¿Sí? Entonces esas convicciones que tenemos son variables y dependen de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que dice Rawls? Dice, la filosofía moral debe proporcionar una estructura de principios, ¿cierto? Debe proponer principios como los que ya vimos aquí al principio, de libertades, de diferencia, que expliquen, que fundamenten esas convicciones inmediatas. Entonces, por ejemplo, en ese cuadrado, a mí me parece completamente injusto
que, por ejemplo, Jeff Bezos tenga tanta plata. A mí, Juan Carlos Sofía. Me parece absurdo. Uno no se la puede gastar. O sea, es literalmente imposible que se gaste tanta plata en su vida. Dos, toda la plata que ha acumulado Jeff Bezos ha sido prácticamente a punta de explotación. Entonces, no es como que él trabaje más, porque en realidad Bezos no trabaja, sino que simplemente explota a sus trabajadores porque les paga el mínimo, no les dan ninguna clase de prestación social, están en condiciones laborales paupérrimas y claro, está tapado en plata a punta de eso, ¿sí? A mí eso me parece supremamente justo. Pero una primera convicción que uno puede tener y que mucha gente dice es que no, o sea, Jeff Bezos tiene tanta plata porque trabajó, o porque se lo inventó, o porque se lo ideó, ¿sí? Pues como que se tiene tanta plata por algo. Pero cuando uno empieza a ver más esas cosas, uno se va dando cuenta de que, quizás esta convicción sobre si es justo o injusto no es tan fiable como parece. Pero entonces, ¿qué pasa? Que es que lo que dice Rawls y lo que busca Rawls es que debemos encontrar principios que fundamenten esas convicciones inmediatas y que expliquen por qué puede parecer justo de primerazo que Jeff Bezos tenga tanta plata. Y por ejemplo, un principio que podría ofrecer la filosofía moral para por qué nos parece justo eso es esta misma idea del trabajo. Entonces, creemos que merecemos más si trabajamos más. Sí, eso es un principio, como que si yo hago de más, lo lógico es que me den de más. Pero entonces, si nos damos cuenta de que en realidad Bezos no trabaja de más, entonces no merece más, ahí sí nos parece injusto. Y el caso sigue siendo el mismo, pero nos damos cuenta de que una de las premisas cambió y en ese orden de ideas no es justo lo que está sucediendo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que hay momentos en los cuales no hay convicciones directas, ¿sí? Yo siento que el mejor ejemplo o un buen ejemplo en el cual no hay una convicción o como no hay una intuición frente a si algo es justo o injusto es, digamos, cuando despiden a alguien, ¿sí? Alguien dice, no, parce, me despidieron. Y si a uno no le dan la razón inmediatamente, pues uno no puede determinar si es algo justo o injusto. Sí, es muy difícil porque pues no tengo suficientes razones para determinar si algo es justo o injusto. Pero precisamente a eso va Rawls. Un momentico, que mi perro está. Ay, Hermes. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Rawls? Para encontrar esos principios, y recuerden, o sea, la palabra principio es un poquito equivocada, ¿no? O sea, es una palabra un poco rara de entender, pero pues principio, ¿qué significa? Comienzo, ¿sí o qué? Entonces, en ese orden de ideas, saber cuáles son esos comienzos que necesitamos para determinar la justicia e injusticia, para determinar si las convicciones son ciertas o no, pues entonces es necesario revisar. Entonces, creo que nos dice Rawls, nos dice como que si estamos en una posición original, sería mucho más fácil encontrar esos principios que nos permitan fundamentar nuestras convicciones o intuiciones frente a la justicia. ¿Sí? Porque en la posición original, como no hay intereses, como en la posición original no hay nada que medie nuestras decisiones, como no hay un interés antecedente, pues entonces los principios que se obtengan en la posición original serán los principios base de la capacidad moral del ser humano. ¿Sí me entienden eso? Juan, y, y el principio reflexivo, el equilibrio reflexivo, ¿dónde quedaría ahí? También entra también como dentro del proceso, porque primero hay una, ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría? Una postura original, ¿no es cierto? Hay una posición original. Y para que haya un equilibrio reflexivo debe haber la posición original. Y ese equilibrio reflexivo nos lleva a la filosofía y después a tener unos principios para que si es justo o injusto o no es así. Unos como detallitos ahí. La posición original no nos lleva al equilibrio reflexivo. Lo que nos quiere decir Rawls es que el equilibrio reflexivo es mucho más evidente en la posición original. Porque ya en la posición original, como no hay intereses, vamos a hacer reflexiones que sean mucho más equilibradas
porque no sabemos qué nos va a favorecer y qué no nos va a favorecer. Y por eso los principios que se obtienen en la posición original son tan útiles y permiten mostrar cuáles son los principios base de la moralidad humana. Porque entonces, si yo no sé qué me va a beneficiar o qué no me va a beneficiar, pues yo voy a producir cosas que nos beneficien a todos, porque yo estoy dentro de ese todo. Entonces, yo voy a utilizar el equilibrio reflexivo, porque como no tengo intereses, puedo pensar de manera muy equilibrada. ¿Más claro? Entonces, el equilibrio reflexivo es, por ejemplo, un elemento, un concepto que es propio al ser humano. O sea, el ser humano está según Rawls, está en cabeza de cada individuo la posibilidad de pensar equilibradamente, de reflexionar. Dime, Sofía. ¿Será que tú me podrías volver a explicar cómo, en qué consiste la posición original? Es que no me quedó muy claro el concepto de la posición original y cómo se ve evidenciada en el equilibrio. Claro que sí. La posición original, recuerda, es ese estado en el cual no sabemos cuáles son las diferencias que nos van a afectar positiva o negativamente. Entonces, por ejemplo, en la posición original, yo no sé si ser mujer es una ventaja o una desventaja. Yo no sé si ser hombre es una ventaja o una desventaja. Yo no sé si ser una persona negra es una ventaja o una desventaja. Yo no sé si ser blanco es una ventaja o una desventaja. Es la posición original. Una situación en la cual estamos en sociedad, o sea, como que estamos en una sociedad porque hay personas ya determinadas y esas mismas personas tienen que determinar los principios que van a dictaminar cómo funciona la sociedad de ahí en adelante. Y ahí es donde entra el equilibrio reflexivo. Porque según Rawls, como estamos en posición original y como no sabemos qué nos beneficia y qué no nos beneficia, pues vamos a producir principios que sean equilibrados. ¿Por qué? Necesitamos vernos beneficiados absolutamente todos, porque todavía no sabemos esas diferencias que tenemos, cómo nos van a afectar. ¿Te queda más claro? Sí, gracias. Súper. Entonces, ahí surge el equilibrio reflexivo, es un método. Y la posición original solamente lo único que hace al final del día es justificar el método del equilibrio reflexivo, mostrando que es la forma más natural que tiene el ser humano para pensar. Porque ¿qué nos dice Rawls? O sea, Rawls al final nos dice que en la posición original es como si no tuviéramos pecado. ¿Sí? No tenemos pecado porque al final del día no sabemos qué nos va a beneficiar y qué nos va a beneficiar. Entonces, como que compartamos y lleguemos a conclusiones que nos beneficien a todos y que independientemente de que el día de mañana yo tenga unas mejores condiciones que el otro, me van a afectar de igual manera. Dime, Claudia. Gracias, Juan. Entonces, Working está de acuerdo en la teoría de Rawls que haya la posición original. Pues no es como que esté directamente de acuerdo. Él simplemente dice como, pues, esto es lo que puedo evidenciar. Sí, como que es como que Dworkin está explicando la teoría de Rawls, básicamente. No tanto como tomando partido. No es que esté, o sea, como oponiéndose a ella, sino más bien como incrementando, incentivándola de una mejor forma, desde otro punto de vista. Sí, porque es que cuando mediante uno año de lectura, pues lo que él propone es como, él dice como, tengo esa pregunta y la podría resolver así, así y así. Hay gente que me podría decir que esta crítica no está bien hecha, pero pasa esto, esto y esto. Sí, entonces como que Dworkin no acepta del todo la teoría de Rawls, le hace muchos reparos, pero en ese procedimiento de repararla, hace eso, repararla, como que la arregla para que tenga mucho más sentido. Entonces, resulta que Rawls dice algo, Dworkin dice algo, y es que mira, o sea, si la filosofía moral nos va a ofrecer principios, es necesario que ese principio solo tiene sentido si es aceptado por las personas o que como mínimo favorezcan el interés antecedente. De ahí en adelante, si cumple con cualquiera de esos dos requisitos, sirve como justificación de convicciones. ¿Eso qué significa? Eso significa dos cosas. Primero, ¿yo cómo sabría si un principio producido por la filosofía moral
sirve como justificador de convicciones. Dice Rawls, dice Dworkin. Solamente serviría, 1, porque las personas la acepten, o 2, porque favorezca el interés antecedente, es decir, ese interés en el cual no sabemos qué nos va a beneficiar. Ese interés que antecede. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos sigue diciendo? Y aquí ya viene otro pedazo que es un poquito difícil de leer, esto lo voy a leer yo. Entonces lo dice. Una de las condiciones que imponemos a un principio teórico antes de permitir que figure como justificación de nuestras convicciones es que la gente a quien el principio gobernaría lo hubiese aceptado, por lo menos dadas ciertas condiciones en caso de haber sido consultado, o por lo menos que se pueda demostrar que el principio favorece el interés antecedente de cada una de tales personas. De ser así, la posición original desempeña una parte especial en el proceso de justificación mediante el equilibrio. Se la usa para demostrar que los dos principios se conforman con la pauta de aceptabilidad establecida para los principios políticos. Al mismo tiempo, el hecho de que los dos principios que efectivamente están conformes con esa pauta justifiquen nuestras convicciones ordinarias en equilibrio reflexivo refuerza nuestra fe en la pauta y nos alienta a aplicarla a otros problemas de la filosofía política o la ética. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Rawls? Nos está diciendo, 1, la posición original es un producto de la teoría rawlsiana de la justicia. O sea, la posición original sirve para mostrar diferentes conceptos de la justicia. Y precisamente nos muestra que la posición original y los juicios que se harían en ella son la estructura de la capacidad moral humana. Entonces, Rawls está optando por una perspectiva un poco naturalista, por así decirlo, de la justicia. Es decir, hay intuiciones, ¿sí? Hay intuiciones que tenemos y los principios y los dos principios a los cuales llegarían esas personas en posición original son principios justos y equitativos porque corresponden y servirían para justificar nuestras intuiciones y nuestras convicciones morales. Vuelvo a explicar. ¿Qué pasa? La posición original y los juicios que haríamos estando en posición original demuestran cuál es la estructura de la capacidad moral humana, recordando que capacidad moral significa la capacidad de hacer juicios entre lo justo y lo injusto. Entonces, una vez hemos llegado a esa posición original, los principios que produzcamos van a ser útiles para justificar nuestras intuiciones morales. Entonces, los dos principios postulados, el principio de libertades y el principio de diferencia, justifican nuestras intuiciones morales. A nosotros nos parece, para nosotros es intuitivo que si yo tengo libertad de pensamiento, Claudia también debería tener libertad de pensamiento. Eso es intuitivo. ¿Por qué? ¿Y en qué se fundamenta esa intuición? Dice Rawls, en el principio de libertades. ¿Y cómo llegamos a ese principio de libertades? Porque estamos en la posición original. De no haber estado en la posición original, no habríamos llegado al principio de libertades. Porque tendríamos intereses que habrían modificado los principios a los cuales llegaríamos. Es decir, el equilibrio reflexivo no lo tendríamos tan a disposición como cuando estamos en posición original. ¿Sí les queda claro? ¿A todos? Sí, a todos. A todos. Juan, Dime. y en algún momento el equilibrio reflexivo se puede obviar, o sea, lo podemos quitar, pues, o sea, sabemos que la posición original es importante porque nos hace a todos justos, equitativos, o sea, tratar de tener las mismas condiciones, los mismos principios para todos. ¿Se puede quitar el equilibrio reflexivo? No, porque ¿O tiene que incluirse? El equilibrio reflexivo nunca se puede quitar porque el equilibrio reflexivo es lo que nos permite hacer juicios equilibrados.
O sea, la posición original no nos da los equilibrios, no, o sea, el equilibrio reflexivo nos acompaña siempre. Siempre tenemos la capacidad de hacer juicios equilibrados, ¿sí? La diferencia es que en posición original, nuestros juicios van a ser mucho más equilibrados, porque no hay intereses, ¿sí? Esa es la diferencia. Y por eso hablamos de que la teoría de Rawls es psicologista, porque por ejemplo nos dice, todos tenemos la capacidad de hacer juicios morales. No solamente todos tenemos la capacidad de hacer juicios morales, sino que todos tenemos la capacidad de pensar equilibradamente. Y como todos podemos pensar equilibradamente, el problema no es que no podamos pensar equilibradamente. El problema es que en sociedad hay intereses que nublan ese equilibrio reflexivo y que vuelve imposible que las decisiones que se tomen sean justas porque los intereses las median. En la posición original no hay intereses. O sea, sí hay intereses. ¿Sabes? Esa decisión es importante. En la posición original sí hay intereses, pero el interés es que a todos vaya bien. Porque como no sabemos qué nos va a beneficiar los unos a los otros, pues entonces pensamos equilibradamente. Pensamos en qué nos beneficia a todos. Exacto. Pero entonces, de un momentico, ya veo. Entonces, posterior a eso, Dworkin sigue hablando y nos dice, y como ya llegamos a esto, nos plantea la siguiente tesis. Definitivamente, si a estos dos principios llegaríamos en la posición original, eso significa que esos principios son constitutivos de nuestra capacidad moral. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, bueno, si esos principios, si llegamos a ellos necesariamente, sí o sí, porque en la posición original llegaríamos a ellos, significan que esos principios, el de libertades y el de diferencia, están aquí, sí, como que ya están de por sí aquí. La diferencia es que de pronto en sociedad no surgen porque estamos nublados por los intereses y porque ese estado de posición original nunca ha existido. Sí, el mismo Rawls reconoce esas limitaciones, o sea, él sabe que ese estado original no existió y no existirá, pero recordando que para qué sirve la posición original. La posición original sirve para encontrar cuáles son esos elementos esenciales de nuestra capacidad moral humana. Y entonces, si para Rawls esos dos principios llegan ahí, Dworkin dice, no estoy tan seguro. Porque entonces lo que Dworkin le critica a Rawls concretamente es que, ¿cómo llegas a esos principios? ¿Por qué esos dos y no otros dos? ¿O por qué no tres, o cuatro, o cinco, o mil? Y entonces, Dworkin tiene dos opiniones muy suaves, muy leves, frente a los que critica y que no ahonda, porque de ahí en adelante empieza a hablar de otra cosa. Pero en ese punto, al final, él dice, mira, hay dos posibilidades, ¿sí? Dworkin dice, mira, frente a esos dos principios, hay dos posibilidades. Ya sea que la comunidad que recibió el libro de Rawls confluye en que ambos principios son tan necesarios
son necesarios. Y por eso Rawls llegó a ellos. Y hay otras dos posibilidades ante los principios. Efectivamente, son estructurales nuestra capacidad moral. Esa es una crítica que hace Dworkin y que no ahonda mucho en ella. Él dice, franca y honestamente, yo no sé si realmente esos dos principios son estructurales de nuestra capacidad moral. Yo no lo sé. Él dice, puede que lo sean, así como puede que simplemente la comunidad que recibió el libro de Rawls los concibe como necesarios. Y aquí voy a hacer un paréntesis y con esto acabo la tutoría porque yo sé que esto es súper pesado y por eso les dije, vamos a centrarnos hasta aquí nada más porque si seguía iba a ser complicado. Esta tesis que está proponiendo Dworkin quiero que se la guarde. Esto no le va a servir para derecho, no le va a servir para nada, pero le va a servir para la vida. Eso os digo honestamente. Y algo muy importante, muchachas, es que a lo que está haciendo referencia Dworkin en esta primera tesis frente a los principios, nos está diciendo, hay paradigmas. Y en el paradigma que recibió Rawls, que recibió la teoría de Rawls, esos dos principios parecían y parecen necesarios. ¿Qué nos está diciendo? Ahí Dworkin está haciendo algo, muchachos, que es muy, muy, muy importante. Y nos está diciendo, es perfectamente posible que la estructura de nuestra capacidad moral, según Rawls, no sea más que la estructura de nuestra capacidad moral, según Rawls. Nada nos garantiza que efectivamente estos dos principios sean estructurales de nuestra capacidad moral. Eso es lo que está diciendo Dworkin. Dworkin nos está diciendo esto, y eso es muy complejo. ¿Por qué? Nos está diciendo, si en lugar de Rawls, Aristóteles hubiese hecho lo mismo que hizo Rawls, seguramente habría llegado a principios diferentes. Muy seguramente. Porque el contexto es tan distinto y lo que se concibe como necesario es tan diferente que seguramente Aristóteles hubiese llegado a resultados diferentes, Descartes habría llegado a resultados diferentes, Avicena habría llegado a resultados diferentes. Por eso la teoría de la justicia es tan complicada. Y hoy por hoy, la teoría de la justicia está muy enmarcada en Rawls, pero no del todo. Y Rawls tiene muchas limitaciones y tiene muchas críticas, pero lo que hace Dworkin y como finaliza Dworkin ese pedazo es algo súper importante y eso es para que lo apliquen a absolutamente todo. Porque lo que hoy consideramos como universal, objetivo y como necesario, mañana perfectamente puede dejar de serlo. Y lo mismo pasa con el derecho. Lo mismo pasa con el derecho. Porque lo que hoy consideramos un derecho fundamental, mañana puede dejar de serlo. Entonces, Dworkin hace mucho hincapié en eso. Y la cátedra de introducción al derecho es para que ustedes sean conscientes y sean críticas frente a esa realidad. Frente al hecho de que la sociedad y que la humanidad estamos en constante cambio. Y que precisamente por eso es que cambia la ley, por eso es que cambia la Constitución, por eso es que existe la Corte Constitucional, por eso es que un día el aborto está despenalizado y un día no. Porque las cosas cambian necesariamente. Entonces ya con eso acabo. No sé si tienen preguntas, inquietudes, dudas, sugerencias. Todo es bienvenido. Entonces, Juan Carlos, nunca debemos dar algo por sentado. Tenemos que sacar nuestras propias conclusiones de acuerdo a nuestra conciencia de ese momento, ¿no? Total. Y también no darse palo. Sí, o sea, lo que un día consideramos necesario, el día siguiente deja de parecer necesario, no es algo malo. Es que cambiamos. Y eso también está muy bien. Sí, recuerden eso. Para la vida y para el derecho especialmente, porque pues pasa mucho con el derecho penal. O sea, llegó un punto en el que hay delitos que nos parecen innecesarios, como el aborto, o como la homosexualidad, o como muchas cosas. Por eso, porque el derecho cambia y es que por eso es tan importante la teoría de la justicia. Como que ustedes no tienen que saberse todo lo que dijo Rawls de memoria. O sea, al final del día ustedes, o sea, como que ustedes pueden mañana, ustedes pueden olvidar eso sin ninguna clase de problema al final del día.
Pero lo que está haciendo Working, y se los digo honestamente, o sea, como que pregunten a cualquier estudiante de Derecho de cada semestre, les va a decir que, les va a explicar la teoría de rol, sí, seguramente en términos muy generales, y no está mal, sí, como que no está mal, pues no es a lo que nos dedicamos, pero todo esto porque lo están aprendiendo es por eso, para que encuentren esos aspectos más abstractos detrás, para que se den cuenta de que uno hay que criticar todo, porque roles cuando uno lo lee, pues pucha, la panacea, uno dice, uff, clarísimo este man. Pero Durkheim dice, un momentico, un momentico, revisemos lo que nos está diciendo. Y eso es muy importante, porque tenemos que hacer eso, tenemos que hacer ese esfuerzo por parar un momentico y ser como, bueno, vení, pero porque tomamos, como dijo Claudia, muchas cosas por sentado. Tomamos por sentado que está bien que Jeff Bezos tenga tanta plata. Lo tomamos por sentado, porque a nadie le importa. O sea, como que aquí seguimos todos, yo sigo comprando por Amazon, está mal, pero bueno. Entonces, esas cosas son importantes que las revisemos y porque para eso la teoría de la justicia, para eso la filosofía. Sí, como que la filosofía no es para hacer lo que hizo Rawls o no es para hacer lo que hizo Dworkin, la filosofía es para la vida. Entonces, ese es el propósito. Y hoy es súper complejo, súper denso y seguramente el doctor Poro no les va a preguntar todo lo que yo les expliqué, seguramente no. Pero lo importante es que se queden con lo más esencial y con lo más importante y si ustedes salen de aquí con eso claro, créanme que yo me voy por muy bien servido. Entonces, nada. Subo el videito ahorita y que les vaya muy bien si no tienen más preguntas. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Gracias, Juan Siempre. Carlos. Chao. Gracias. Que estén bien.